La leyenda de María Bartola, Crónicas del Ocaso Mexica. En el corazón de Tenochtitlán, donde el sol besaba las pirámides y el lago reflejaba el cielo, nació Malinche, María, cuyo nombre resonaría en los anales de la historia como la voz silenciada de un imperio. Hija de un linaje noble, si acaso el más noble que pudo haber en la época de la caída de Tenochtitlán. Fue hija del emperador Cuitláhuac, quien sucedió a Moctezuma II, por tanto ella era sobrina del emperador, y su hermano fue Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Desde niña fue instruida en los códices sagrados, en la elocuencia del náhuatl y en la sabiduría ancestral de su pueblo. Pero el destino, implacable como el viento del norte, tejió una trama de conquista y desolación que cambiaría su vida para siempre. Cuando las naves españolas aparecieron en el horizonte y se produjo la conquista, María apenas tenía 6 años, y sintió un presagio en el alma, una sombra que se cernía sobre su mundo. Con el tiempo, con pluma firme y corazón palpitante, comenzó a registrar los acontecimientos, las alianzas traicioneras, la valentía de los guerreros Águila y Jaguar y la crueldad despiadada de los invasores. Sus escritos no eran meras crónicas, sino historias que narraban la resistencia de un pueblo frente a la adversidad, basados en su propio testimonio como observadora presente de ese momento crucial. María se inspiró en la leyenda de Bartola, una mujer mexica, cuyo verdadero nombre se desconoce, que, según los relatos antiguos, poseía el don de la profecía y la habilidad de comunicarse con los dioses. Bartola había advertido sobre la llegada de hombres barbados que traerían consigo la destrucción, pero sus palabras fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. María, sintiéndose heredera de ese legado, se propuso rescatar la memoria de su pueblo y advertir a las generaciones futuras sobre los peligros de la ambición y la codicia. En sus relatos, María Bartola no idealizó a los mexicas ni demonizó a los españoles. Mostró la complejidad de ambos bandos, sus virtudes y defectos, sus anhelos y temores. Describió la grandeza de Tenochtitlán, sus mercados bulliciosos, sus templos majestuosos, sus jardines flotantes, pero también sus sacrificios humanos, sus guerras expansionistas y sus desigualdades sociales. De igual manera, reconoció el valor de algunos españoles, su ingenio militar, su fervor religioso, pero también su sed de oro, su intolerancia cultural, su violencia despiadada, su codicia y su crueldad. La obra de María fue un acto de resistencia, un grito de rebeldía contra el olvido. Debido a la veracidad y la justicia de sus palabras, fue censurada y sus escritos quemados por las autoridades españolas. A pesar de la censura, la persecución y la destrucción de los códices, sus escritos lograron sobrevivir gracias a la transmisión oral y a la copia clandestina, en parte gracias a los escritos del cronista novohispano de origen azteca Fernando Cortés de Alba Ixtlilxóchitl, quien hace referencia a sus escritos en su propia obra. A más de 500 años, su voz resuena con fuerza en el corazón de quien busca comprender el pasado de la conquista y construir un futuro más justo y equitativo para las generaciones futuras que llegarían a habitar el antiguo imperio mexica y Tenochtitlán, que es hoy México y Ciudad de México, y para entendimiento y la memoria del mundo entero. María Bartola, la historiadora mexica, la cronista de la conquista, la heredera de Bartola la profeta, nos legó un tesoro invaluable, la memoria de un mundo desgarrado, de un mundo cruel subyugado por otros de mayor crueldad, pero también la esperanza de un mundo enriquecido y mejor. Su relato histórico sigue resonando en el tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra historia y a construir un futuro donde la verdad de lo que sucedió en la conquista de Tenochtitlán y la visión de los vencidos prevalezca en la conciencia y en los ideales de las personas, y en la memoria del mundo para la posteridad. Isra C. de la Mora 2025.